Una joven llamada Luisa se maquilló de manera llamativa frente al espejo. Ella cría sola a su hijo Adam. Como Luisa hoy va a ir a un bar, le pide a su amiga Laura que cuide de Adam. Luisa se probó muchos vestidos antes de quedar satisfecha. Luisa rara vez sale, por lo que se tomó su apariencia muy en serio. Sin embargo, pronto el estado de ánimo de Luisa se arruinó porque su amiga Sofía no pudo venir debido a asuntos urgentes. Después de tomar un poco de vino, Luisa ya se estaba preparando para dejar el bar cuando accidentalmente derramó su bebida sobre un chico guapo. Como disculpa, Luisa pidió una copa para él. Este encuentro inesperado hizo que Luisa se quedara más tiempo en el bar. Entre ella y el desconocido surgió una conversación. El chico le contó que se había mudado a la zona recientemente. Por su acento, parecía que era de Escocia. Hablaron durante varias horas, y cuando llegó el momento de despedirse, ambos sintieron que no querían hacerlo. De repente David besó a Luisa, pero luego se detuvo abruptamente y se fue. Luisa no entendió qué había pasado. A la mañana siguiente, Luisa llegó al trabajo. La secretaria, Sue, le dijo que tenían un nuevo jefe. ¿Cuál fue la sorpresa de Luisa cuando vio a David allí con su esposa? Luisa trató de evitar encontrarse con él, sin saber cómo salir de esa situación. Después de la jornada laboral, compartió esto con Sofía, quien se rió durante mucho tiempo. Por supuesto, si Luisa hubiera sabido de antemano que David estaba casado, no habría hablado con él en el bar. Resulta que él le había mentido. Más tarde, asegurándose de que Adam estaba dormido, Luisa también se acostó. Por la noche, tuvo pesadillas sobre el pasado. Alguien muy cercano a Luisa se había quitado la vida voluntariamente. Luisa se despertó llorando. Por la mañana, Adele le llevó té a su esposo David. Viven en una lujosa casa de campo. David es un talentoso psiquiatra y trabaja mucho. A Adele le molesta el hecho de que su marido hable poco con ella. Ella toma muchos sedantes. Deseándole a David un buen día, Adele lo despidió y se quedó sola en casa. Mientras tanto, Luisa llevó a su hijo a la escuela y se dirigió al trabajo. Evidentemente, no podrá evitar al nuevo jefe para siempre, por lo que tenía la intención de comportarse como si nada hubiera pasado. Sin embargo, durante un refrigerio, Luisa se manchó la blusa con la salsa del sándwich. Al ir al baño, intentó arreglarse rápidamente. Mientras tanto, Adele se siente aburrida y sola. La mancha en la blusa de Luisa era bien visible a pesar de todos sus esfuerzos. En la oficina del jefe, su atención fue atraída por una foto de él con su esposa. Entró el doctor David Ferguson y se sorprendió mucho al ver a la chica del bar. Que ella resultara ser su secretaria 3 días a la semana era una coincidencia increíble. Sonriendo nerviosamente, Luisa propuso olvidar todo lo que pasó en el bar y simplemente trabajar juntos. David se sentía horrible. Estaba casado y no debería haber coqueteado con Luisa. Ella lo aseguró de que todo estaba bien, que simplemente ambos estaban borrachos. David y Luisa se dieron la mano. Parecía que todo había terminado bien. Más tarde, Luisa le contó a su nuevo jefe que vivía cerca y que generalmente iba al trabajo caminando. David contó que, como psiquiatra, se especializa en adicciones. Luisa, a su vez, compartió que estaba divorciada y que criaba a su hijo de 7 años, Adam. Por la noche, en la casa de los Ferguson, hubo una cena a la que asistieron todos los nuevos colegas de David. A Adele le resultaba difícil adaptarse a la vida en Londres, pero estaba dispuesta a dar ese paso por su marido. Cuando los invitados se fueron, David le dijo a su esposa que no podría hacerlo de nuevo y que debía ser la última vez. Ella prometió que así sería. Adele añora la vida en el campo. Solía disfrutar paseando por el bosque, escuchando música. Hace más de 10 años, la chica fue tratada en una clínica psiquiátrica después de perder a sus padres en un incendio. Allí conoció a un chico encantador y directo llamado Rob, que sufría de sonambulismo y adicción. Pensando en esto ahora, Adele siente emociones extrañas. David le devolvió a su esposa el teléfono móvil y la tarjeta de crédito, pensando que ya estaba lista para eso. Por otro lado, David estaba preocupado, porque con el nuevo trabajo estaría frecuentemente ausente de casa. Adele prometió que estaría bien. Por la tarde, Luisa le preguntó a David si estaba satisfecho con su manera de trabajar. David respondió que se sentía en buenas manos. Cuando David le preguntó a Luisa de manera casual sobre sus planes para el fin de semana, ella se sonrojó y respondió que su hijo pasaría esos días con su padre, así que tendría la oportunidad de dedicar tiempo a sí misma. La conversación se volvió incómoda. David ni siquiera sabía por qué había preguntado sobre los planes de la noche. En ese momento no parecía un psicoterapeuta profesional. En casa, Luisa hizo la limpieza con calma, compró víveres, almorzó y por la noche pidió una pizza. Luisa estaba aburrida, por lo que simplemente miró televisión y bebió vino. No podía dejar de pensar en David. Después de lavarse la cara, Luisa se acostó a dormir. Nuevamente, la perseguían las pesadillas del pasado.
Esto está relacionado con las pastillas y alguien a quien Luisa apreciaba mucho. Luisa escuchaba a su hijo pidiendo ayuda, pero por más rápido que corría tras él, no podía alcanzarlo. Despertándose en el balcón, Luisa entró en pánico. ¿Realmente estaba caminando dormida? Los recuerdos aterradores hicieron que Luisa se echara a llorar. El domingo, su exmarido Ian trajo a Adam. Ian le contó a Luisa que su nueva novia, Lizzie, estaba embarazada y que planeaban ir a Francia en verano y llevarse a Adam con ellos. Sin embargo, Luisa se opuso rotundamente. Ian no esperaba esa reacción, pensando que ella debería alegrarse por tener tiempo libre. Pero Luisa se mantuvo firme. Adam se enojó porque quería ir a Francia con su padre y gritó a su madre que la odiaba. Más tarde, Luisa se quejó con Sofía sobre su exmarido. Sofía cree que es incorrecto que Luisa le prohíba a su hijo vivir con su padre. Esto le permitiría a Luisa ordenar su vida y descubrir qué quiere. Las palabras de su amiga hicieron que Luisa reflexionara. Cuando la madre permitió que Adam se fuera, el niño estaba feliz. Le dolió haberle dicho cosas feas el día anterior. El lunes por la mañana, Adele, como de costumbre, despidió a su esposo para que fuera al trabajo, y Luisa llevó a su hijo a la escuela. Cuando Adam le preguntó a su madre qué haría en verano en su ausencia, Luisa respondió que haría todo lo que quisiera. En realidad, la perspectiva de separarse de su hijo durante unos meses horrorizaba a Luisa. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no vio a Adele en su camino y chocó con ella. Adele estaba feliz de conocer a la empleada de su esposo y amablemente le ofreció tomar un café juntas. Luisa estaba un poco desconcertada, pero aceptó. En el café, Adele comenzó a preguntarle a Luisa sobre cómo era David como jefe. Luisa respondió con frases comunes. Adele compartió que en su vida casi nunca había trabajado. Sueña con ser madre, pero hasta ahora no lo ha logrado. Al notar una herida en la mano de Luisa, Adele le preguntó de dónde provenía. Luisa respondió que caminaba dormida. A Adele le gusta la sinceridad de su nueva amiga. David llama a menudo a su esposa para asegurarse de que está bien. Adele le dijo a su marido que había ido a una cafetería a tomar un café, y mintió diciendo que estaba sola. A Luisa le sorprendió el viejo teléfono de botones de Adele. Ella respondió evasivamente que cumplía su función. Antes de despedirse, las chicas intercambiaron números. Adele también le pidió a Luisa que no le dijera a David sobre su encuentro, porque a él no le gusta mezclar el trabajo con la vida personal. Apenas se había alejado unos pasos de la cafetería, Luisa recibió un mensaje de Adele. Llena de entusiasmo, Adele decidió repintar la pared del dormitorio. Ella constantemente tira en secreto sus pastillas por el desagüe, creyendo que no las necesita. Adele recuerda a menudo el pasado, cuando ella y Rob se acercaron. Robert estaba enamorado de Adele, pero no tenía ninguna oportunidad, porque la chica amaba a David, quien la llamaba regularmente. David le preguntó a Adele por teléfono si debía preocuparse por ese chico. Adele respondió que solo eran amigos. En el presente, David llama a su esposa cada pocas horas. Adele está cansada de este control. También expresó la idea de que, tal vez, David estaba tratando en vano de ayudar a las personas adictas. Algunos de ellos ni siquiera quieren curarse. Esta conversación fue muy desagradable para ambos. Adele sentía ira, sumergiéndose de nuevo en el pasado. Ahora extraña la unión con la naturaleza y quiere en parte compensarlo. Por eso pinta un paisaje forestal en la pared. Bajando al sótano, Adele encontró viejas fotografías y un diario que pertenecía a Robert. En el pasado, solían tener conversaciones sinceras. Adele llevaba un reloj de pulsera de David, quien en ese momento estudiaba en la universidad. A pesar de que eran muy diferentes, Adele amaba profundamente a David. A Rob le dolía escuchar esto. A pesar de su orientación poco convencional, se había enamorado de Adele. En el presente, al regresar a casa y ver el paisaje forestal en la pared, David quedó atónito. Esto le hizo recordar un profundo pozo en ese bosque. Después de llevar a su hijo a la escuela, Luisa recibió de nuevo mensajes de Adele, quien le propuso ir juntas al gimnasio mañana. Luisa no tiene idea de cómo deshacerse de la esposa de su jefe. En el trabajo, Sue advirtió a Luisa que David hoy parecía no estar de buen humor. Y de hecho, estaba irritable, e incluso le habló groseramente a Luisa. Por alguna razón, esto motivó a Luisa a aceptar la propuesta de Adele de pasar tiempo juntas. Adele estaba feliz. Todos los días, David atiende a pacientes con adicciones e intenta ayudarlos. Al final de la jornada laboral, él se suavizó, y Luisa no pudo evitar notarlo. Esa noche, ella volvió a tener pesadillas. El pasado no la deja ir. Por la mañana, cuando David se iba al trabajo, su esposa lo llamó, pero él no se volvió. Hoy es el último día de Adam en la escuela antes de las vacaciones. Al mediodía, Adele pasó por la casa de Luisa y recorrió todo el apartamento, inspeccionando cuidadosamente cada habitación. Las chicas fueron juntas al gimnasio. Luisa no había hecho ejercicio en mucho tiempo, por lo que se cansó rápidamente.
A diferencia de ella, Adele va regularmente al gimnasio. Más tarde las chicas se relajaron en el spa y charlaron. Adele contó que se casó con David hace 10 años, cuando tenía 18. La noche en que murieron los padres de Adele, cuando se declaró un incendio, la rescató mientras él mismo sufría graves quemaduras. Al escuchar esto, Luisa quedó impactada, pero Adele le aseguró que ahora estaba bien. Cuando Adele le propuso almorzar en su casa, Luisa no encontró razones para rechazar. Su casa era realmente lujosa. David llama constantemente a su esposa al teléfono de casa para asegurarse de que ella ya está en su lugar. Luisa se sorprende por tal nivel de control. Adele respondió que no todo es como parece. Durante el almuerzo, discutieron sobre las pesadillas nocturnas. Adele cree que ella y Luisa son parecidas, por lo que le dio el diario de Rob, que debería ayudarle a deshacerse de las pesadillas. Según Adele, no todos recuerdan sus sueños. Pero si esto sucede, el subconsciente intenta decirnos algo. Luisa compartió que después de la muerte de su madre se sintió perdida, y por desesperación, incluso acudió a una vidente. Luisa esperaba que, si escuchaba de alguien que su madre ya no sufría, eso le traería alivio. En casa, Adam empacaba sus cosas, anticipando el verano en Francia. Pronto, Ian pasó por su hijo. Luisa abrazó a Adam, diciéndole cuánto lo extrañaría. Nunca antes se habían separado por tanto tiempo. Toda la noche, Luisa pensó en su hijo. Él es todo lo que tiene. Más tarde, sirviéndose una copa de vino, Luisa comenzó a leer el diario que recibió de Adele. Por supuesto, Luisa no sabe quién es Robert Dominic Howell. En el diario había consejos sobre cómo controlar sus sueños. Rob también sufría de pesadillas nocturnas, y la psicoterapia no le ayudaba. Pero por Adele, Rob estaba dispuesto a intentarlo. Esta chica no era como las demás. Luisa fue interrumpida por el timbre de la puerta. No esperaba ver a David en la entrada, quien decidió visitarla porque ella se había tomado un día de baja por enfermedad. Por supuesto, Luisa no estaba enferma, solo quería pasar tiempo con su hijo. David lo entendió. Luisa le ofreció entrar y rápidamente escondió el diario. David confesó que estaba allí porque se sentía mal por haber sido grosero hoy. Además, no quería ir a casa. Cuando David le dijo a Luisa que pensaba constantemente en ella, la mujer le pidió que se marchara. Sin embargo, cerca de la puerta, la pasión los dominó. Cuando todo terminó, Luisa se sentía culpable. Ella prometió que esto no afectaría el trabajo, y David le agradeció. Regresó a casa tarde. Adele fingió estar dormida. Lo que realmente estaba pensando, David no podía saberlo. Luisa llegó al trabajo sin saber cómo comportarse. Esa mañana, sin despedirse de su esposa, David también fue al trabajo. Luisa ya lo estaba esperando en la oficina. Al encontrarse, de inmediato surgió una incomodidad entre ellos. Obviamente les será difícil fingir que no pasó nada. Sue notó que Luisa estaba pensativa. La chica solo dijo que aún no se había recuperado por completo. Adele llamó a su esposo y le preguntó por qué había regresado tan tarde ayer y dónde había estado. David no respondió a la pregunta, diciendo que tenía que irse. Adele sabía con certeza que él estaba ocultando algo. En el trabajo, David se comportaba nerviosamente, mientras su esposa recordaba el pasado y lloraba. Para distraerse, Adele escribió a Luisa y le propuso almorzar juntas mañana. Luisa no tiene idea de cómo comportarse ahora con la esposa de David. Adele recuerda cómo Rob le contó sobre su familia disfuncional. La infancia del chico no fue nada feliz. No pudiendo contenerse, David volvió a casa de Luisa y pidió permiso para entrar. Le confesó a la chica que pensaba constantemente en ella y que en su matrimonio se sentía solo. Luisa conocía el dolor de la infidelidad, porque hace algún tiempo su exmarido tuvo un affair con una colega. De hecho, antes de su relación con Lizzie, había tenido varios affairs. Después del divorcio, Luisa estaba destrozada, pero logró encontrar la fuerza para seguir adelante. No quiere que alguien más sienta ese mismo dolor, así que le pide a David que se vaya. Adele siente que no tiene fuerzas para nada. Sin embargo, preparó la cena para su esposo. Al regresar del trabajo, David fríamente dijo que no tenía hambre. David está enojado con su esposa porque siente que ella no se esfuerza lo suficiente, y todo comienza de nuevo. David no tiene ningún deseo de mudarse de nuevo. Para distraerse, Adele salió a correr y luego volvió a escribirle a Luisa. Ella sigue ignorando sus mensajes, sin saber qué responder. Cuando David estaba hablando con su esposa, Luisa escuchaba la conversación desde otro teléfono. Es evidente que él quiere controlar cada paso de Adele y no le gusta cuando ella se desvía de su horario. Luisa se encuentra en una situación complicada, pero finalmente decide reunirse con Adele, quien le contó sobre los problemas en su matrimonio. Últimamente ella y David se han distanciado. Luisa es la única con quien Adele puede hablar con franqueza. Luisa preguntó quién era Rob, el dueño del diario. Adele respondió que era un viejo amigo suyo. Antes de dormir, Luisa continuó leyendo el diario de Rob,
quien sufría de pesadillas y estaba tratando de curarse de una adicción. Él culpaba a su familia de haber convertido su vida en una pesadilla, en el sentido literal. Cada noche, Rob veía una puerta en sus sueños, pero siempre despertaba antes de abrirla. Y llegó un momento en el que no despertó y atravesó esa puerta, encontrando detrás de ella su vida ideal. Luisa también quisiera encontrar su propia puerta. David le dio a su esposa nuevos medicamentos. Adele no quería tomarlos, pero a David no le importaba su opinión al respecto. Adele tuvo que ceder. Sin embargo, cuando su esposo se fue, ella escupió las pastillas. Al final del día laboral, Luisa le llevó documentos a David para que los firmara y estaba a punto de irse a casa, pero la aparición repentina de uno de los pacientes de David, Anthony Hawkins, la asustó. El chico insistía en ver al Dr. Ferguson y se mostraba extremadamente nervioso. David estaba dispuesto a escuchar a Anthony, pero no en la oficina, sino afuera. Luisa vio y escuchó cómo Anthony gritaba que nada ni nadie podría ayudarlo. Más tarde, David le pidió a Luisa que programara una cita para Anthony al día siguiente, fuera de turno. El chico estaba pasando por un momento difícil. Cuando el paciente se fue y no quedó nadie en la oficina, David le sugirió a Luisa tomar una copa. Ella aceptó sin dudarlo. Ambos sienten una atracción mutua insoportable, pero no pueden estar juntos. David dijo que no era una mala persona, solo estaba infeliz. Luisa lo apoyó, y entre ellos volvió a surgir la pasión. Por la noche, al encontrarse con Sophie en el bar, Luisa le contó todo tal como era. Por un lado, Luisa quiere estar con David, pero por otro lado, aprecia a Adele. La cuestión es que tanto David como Adele son más felices con Luisa que entre ellos. Sophie le aconsejó a su amiga que terminara esa relación lo antes posible, ya que tarde o temprano acabaría mal para ella. Pero a pesar del consejo de Sophie, Luisa continuó viéndose con David y siendo amiga de Adele. Por primera vez en su vida, quiere pensar en sí misma y no en los sentimientos de los demás. Un día, cuando Luisa le preguntó a David sobre sus quemaduras, él le contó que hace muchos años había salvado a una chica de un incendio. No mencionó que se trataba de Adele. Esa noche Luisa soñó que estaba en un pasillo lleno de humo. Adam, Adele y David la llamaban para pedir ayuda, pero ella no podía hacer nada. Luisa se despertó gritando y llorando. Parece que había vuelto a caminar dormida. Esa misma mañana, Adele recibió el correo. Esto la hizo sumergirse en el pasado. Rob siempre trataba de animarla. Al enterarse de que Adele se iba a casar con David, el chico se sintió decepcionado. Sin embargo, Adele confiaba en David. Ella llevaba su reloj porque él no podía usarlo debido a las quemaduras. En el presente, David no podía contactar con su esposa. Ella deliberadamente ignoró sus llamadas y se aventuró en un barrio problemático, donde se encontró con un grupo de matones. Por supuesto, Adele no le dijo la verdad a su esposo, mintiéndole que se había golpeado al abrir un armario y se había sentido mareada. Supuestamente, el mareo era un efecto secundario de las nuevas pastillas. Obviamente, David no creyó su historia. Debido a la llamada perdida, se fue a casa a mitad del día de trabajo, pero ahora debía regresar. Siguiendo los consejos del diario, Luisa todavía intenta lidiar con sus pesadillas. Esta vez, en su sueño, también vio una puerta. Al entrar, Luisa se encontró en su mundo ideal, en la casa de su madre, donde no había lugar para las preocupaciones y los miedos. Luisa siempre había soñado con una vida familiar tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, sentía paz y no se despertaba con miedo. David volvió a casa tarde. Adele no dormía bebiendo vino. Cuando Adele le dijo a su esposo que le preocupaba su adicción al alcohol, David se rió. Estaba realmente cansado de cuidar de su esposa, y no podía seguir así. Adele le recordó a su esposo su secreto compartido. Él nunca podría dejarla. Luisa se encontró nuevamente en su hermoso sueño, donde solo estaban ella, Adam y David. En sus fantasías eran una familia feliz. Últimamente, Luisa ha empezado a despertarse con una sonrisa en el rostro, algo que no le pasaba desde hacía mucho tiempo. Incluso durante el día se sentía mucho mejor. David sigue insistiendo en que su esposa tome los medicamentos. Quedándose sola, Adele lloraba, recordando cómo Rob le decía que los días allí, en el hospital psiquiátrico, eran los más felices para él. En la vida normal, una chica como Adele nunca hablaría con alguien como él. En el presente, Adele no esperaba en absoluto ver en la puerta de su casa a Anthony, que quería urgentemente ver al Dr. Ferguson. Anthony estaba claramente confundido al ver el moretón en Adele. El chico pensó que David lo había hecho, pero Adele le aseguró que no necesitaba ayuda. Luisa también, por decirlo suavemente, se sorprendió. Adele sugirió saltarse hoy el gimnasio e ir al parque a correr. Más tarde, Luisa le contó a Adele que por primera vez en mucho tiempo se había olvidado de las pesadillas nocturnas. Resultó que no era tan difícil controlar sus sueños. Adele estaba muy feliz por su amiga.
Luisa estaba agradecida con Adele, quien había cambiado su vida. En el trabajo, Sue le contó a Luisa que habían llegado los padres de Anthony Hawkins, quienes estaban claramente preocupados por algo. El director médico, el señor Sharma, los escuchó. Los padres del paciente se enteraron por su hijo de que había visto a la esposa de su médico con un moretón en la cara, y consideraron que la administración de la clínica debía saberlo. El deber profesional del doctor Sharma era investigar. Sin embargo, David se opuso, diciendo que era su vida privada. El doctor Sharma decidió llamar a Adele para confirmar todo. Luisa escuchó la conversación desde otro teléfono. Adele aseguró que no había pasado nada malo. Simplemente se había golpeado accidentalmente en la cocina, y Anthony había malinterpretado todo. En casa, David le preguntó a su esposa por qué no le había dicho sobre la visita de Anthony Hawkins. Adele respondió que simplemente no quería crear problemas al paciente. David no quería quedarse, y fue a casa de Luisa, abriendo de inmediato una botella de vino. La casa de Luisa es el único lugar donde puede ser él mismo. Luisa le preguntó directamente a David si le había hecho daño a su esposa. En la oficina, todos no hacen más que chismear sobre eso. David aseguró que no era capaz de hacer tal cosa. Luisa no le cree a David, y él, a su vez, no le cree a su esposa, quien afirma que se golpeó en la cocina. Luisa le pidió a David que fuera a casa con Adele y pusiera en orden su vida. Es obvio que su aventura está destruyendo su matrimonio. Esa noche, Luisa volvió a tener su hermoso sueño. Al ver a David, le dijo que él no pertenecía a ese lugar. De repente, Luisa notó otra puerta, pero antes de entrar, se despertó. Luisa continuó leyendo el diario de Rob, donde él escribía lo mucho que amaba a Adele y por eso no quería salir de la clínica. El chico no creía que David estuviera casualmente cerca de la casa de los padres de ella la noche del incendio. ¿Podría ser que él hubiera provocado el incendio intencionalmente? Adele se hunde cada vez más en sí misma. Le gustaría estar de nuevo en el bosque y entrar por su puerta, desapareciendo para siempre. En la oficina, David le pidió a Luisa que no lo dejara, porque ella era lo único bueno que tenía en su vida. Cada día se enamoraba más de ella. A Adele le resultaba cada vez más difícil controlar sus emociones. Luisa no estaba lista para estar con David hasta que él arreglara su propia vida. Las intensas sesiones en el gimnasio ayudaban a Adele a distraerse. Después de un entrenamiento, se acercó al administrador y pidió un abono premium para su amiga. En la calle se encontró con Anthony, quien después de aquel incidente ya no podía asistir a la terapia con el Dr. Ferguson. Anthony también le entregó a Adele un paquete con sustancias prohibidas. Estaba cansada de luchar contra su adicción. David no podía ayudar ni a Anthony ni a ella. Hace unos 10 años, después de ser dado de alta del hospital, Rob fue a visitar a Adele. Ella le mostró a su amigo su lujosa casa, heredada de sus padres. Antes, Rob nunca había visto tal lujo. Parte de la casa estaba quemada después del incendio. Aquella noche, los padres de Adele ni siquiera se despertaron. Todo sucedió muy rápido. A pesar del tratamiento, Rob continuaba abusando de sustancias, y Adele lo acompañaba. Rob se preguntaba cómo sería ser tan rica y hermosa como Adele. Daría mucho por tener una vida así. En el presente, sonó el teléfono en la casa de los Ferguson. David contestó. Era la administradora del gimnasio, que quería confirmar el abono para Luisa Bartley a petición de Adele Ferguson. Al escuchar esto, David sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, y exigió que su esposa le diera su teléfono móvil. Así fue como David descubrió que Adele era amiga de Luisa desde hacía tiempo. Sin saber cómo reaccionar, se fue. Adele sonrió y continuó preparando la cena. Luisa estaba cenando cuando escuchó un golpe en la puerta. David estaba fuera de sí de ira, sin entender por qué Luisa no le había contado desde el principio sobre su amistad con Adele. Luisa dijo que fue algo casual. Adele estaba muy sola, por lo que Luisa solo sintió lástima por ella. Ahora Luisa se odia por lo que le hizo a Adele, quien no había hecho nada malo. Además, Luisa sabe que Adele le tiene miedo a su marido, quien controla todo su dinero. David no podía creer que Luisa pensara tan mal de él, y la despidió. Para Luisa esto fue un absoluto shock, pero David fue inflexible. Cuando él se fue, ella rompió a llorar. A la mañana siguiente, fue a la clínica y le entregó al Dr. Sharma su carta de renuncia, supuestamente por razones familiares. El Dr. Sharma no quería perder a una empleada tan valiosa y le dijo que podría regresar en un mes si resolvía sus problemas. No pudiendo soportarlo más, Luisa lloró y se fue. Sue la ayudó a recoger sus cosas. Ante la pregunta de qué había pasado, Luisa guardó silencio. Quería hablar con Adele, pero nadie respondió al timbre. Mirando por la ventana, Luisa vio a Adele, sentada inmóvil en una silla. Luisa tuvo que romper la puerta de vidrio para abrir la cerradura y entrar. Adele estaba inconsciente, pero viva. Luisa intentó despertar a su amiga, y en algún momento, Adele abrió los ojos, y desconcertada,
Le preguntó a Luisa qué hacía allí. Adele no podía pensar con claridad y casi no podía caminar por sí misma. Luisa preparó café y le contó sobre su despido. Estaba cansada de las mentiras y quería confesarle a Adele su aventura con David, pero Adele volvió a perder el conocimiento por unos segundos. Al enterarse de la cantidad de sedantes que David le daba a su esposa, Luisa quedó horrorizada. Adele le contó que no siempre tomaba los medicamentos, pero a veces David la vigilaba, no dejándole opción. No siempre fue así. La situación se intensificó hace unos meses, cuando Adele descubrió la aventura de su marido. Después de eso, se mudaron, esperando empezar una nueva vida en esta casa. Luisa le preguntó a su amiga por qué no se divorciaba de David. Adele respondió que él controlaba todo su dinero, y como psiquiatra, fácilmente podría hacerla pasar por loca y quedarse con todo. En ese momento, Adele recordó cómo paseaba con Rob en el bosque cerca de la casa de sus padres. De niña, le tenía miedo a un profundo pozo en el que no se veía el fondo. Adele siempre pensaba que adentro vivían monstruos. Rob quería ayudar a Adele a superar sus miedos. Ella respondió que su presencia ya la ayudaba. Después de eso se fueron tomados de la mano. Por la tarde David llegó a casa. Despidió a Luisa supuestamente porque no le gustaba el hecho de su amistad con la esposa del jefe. Parecía una falta de profesionalismo. Adele mintió, diciendo que nunca supo quién era Luisa. David no puede dejar atrás el pasado. Un oscuro secreto los une a él y a Adele, un secreto que han guardado todos estos años. Adele dijo que debían seguir adelante. Si continuaban viviendo en el pasado, eso destruiría sus vidas. David desearía poder hacerlo, pero no estaba seguro de tener la fuerza suficiente. En la siguiente escena, vemos el cuerpo de Rob en el fondo del pozo. Parece que la vida continuó. Luisa soñó que pasaba un buen rato con su hijo. Cada mañana, David iba a trabajar, mientras Luisa contaba los días hasta el regreso de Adam. A escondidas de su esposo psiquiatra, Adele volvió a abusar de sustancias. Hacía grandes esfuerzos para ocultar las pruebas. Finalmente, Adam regresó a casa. Luisa estaba muy feliz. Su hijo le trajo un lindo recuerdo de Francia. Ian comentó que su exesposa se veía bien y le regaló una botella de vino. Ian estaba realmente agradecido con Luisa por haberle permitido pasar todo el verano con su hijo. A Ian y a Lizzie les iba bien, y Luisa se alegraba sinceramente por ellos. Para recuperar el tiempo perdido, Luisa pasaba mucho tiempo con Adam. Él es el único sentido de su vida. A veces, Luisa extrañaba a Ian. No le guarda rencor. Más tarde, Sophie las visitó, ya que hacía tiempo que no veía a su amiga. Luisa le contó que David la despidió al enterarse de su amistad con Adele. Sophie siempre supo que así sería. En cualquier caso, el hecho de que Luisa haya roto con David es lo mejor. Sin embargo, a pesar de todo, Luisa continúa relacionándose con Adele, porque esa dulce chica no tiene a nadie más. Sophie está segura de que David, siendo psiquiatra, tarde o temprano sospechará algo. Luisa ya no quería escuchar las reprimendas de su amiga y le pidió que se fuera. Las llaves de la oficina todavía estaban en poder de Luisa. Pidiendo a Laura que cuidara a Adam esta noche, fue a la oficina en secreto y robó una carpeta del cajón de David, que contenía un montón de notas personales. Al día siguiente, Luisa llevó la carpeta a Adele. Allí había documentos que mencionaban que algún tiempo atrás, al enterarse de la aventura de su esposo, Adele había amenazado a su amante, Marianne. Afortunadamente, Marianne no presentó cargos. Adele dijo que en ese momento, simplemente había perdido el control. También admitió que todo lo que está sucediendo está relacionado con Rob. Luisa no entendía lo que eso significaba, y entonces Adele le mostró un bosque pintado en la pared del dormitorio. En esos lugares, Adele creció, pero después de que Rob los visitara, David y Adele no volvieron allí. Durante estos 10 años, la casa ha estado vacía. Adele piensa que David quitó la vida a Rob por celos. Adele solo quería que se hicieran amigos, porque eran las dos personas más importantes para ella. Un día, Rob simplemente desapareció. David afirmó que Rob decidió irse, pero Adele sabe con certeza que él no se habría ido sin despedirse. Es posible que Rob todavía esté en ese bosque. Por la tarde, después de acostar a su hijo, Luisa continuó leyendo el diario de Rob, donde escribía cuánto odiaba la vida en la ciudad. Eso llevó al chico a volver a su hábito destructivo. El hecho es que los médicos no pueden ayudar a los pacientes que no desean curarse. Rob vivía con su hermana mayor y su novio, que llevaban una vida inmoral. Lo único que mantenía a Rob de caer al abismo era la próxima reunión con Adele. Huyendo de casa, Rob fue a la mansión de su amiga en autobús. Él cree que Adele es su salvadora. Quedándose dormida mientras leía, Luisa se encontró nuevamente en su maravilloso sueño y vio esa misma puerta blanca. Detrás de ella estaba la habitación de Adam. La atmósfera inspiraba inquietud. En el siguiente instante, Luisa se despertó y fue a asegurarse de que Adam estuviera bien.
El vaso de agua en su mesita de noche estaba volcado, igual que en el sueño. Incapaz de volver a dormir, Luisa volvió a leer el diario y notó que las últimas páginas habían sido arrancadas. Al buscar en Google el nombre de Robert Dominic Howell, Luisa no encontró ninguna información sobre él, pero encontró los contactos de su hermana, que posee una tienda de souvenirs. El timbre de la puerta distrajo a Luisa. Era David, que le pidió que devolviera la llave de la oficina. Sabe que fue Luisa quien robó esa carpeta. Luisa devolvió la llave, pero negó que tuviera la carpeta. David dijo que hay cámaras de seguridad cerca de la oficina, y si muestra las grabaciones a alguien, Luisa podría tener problemas para encontrar trabajo en el futuro. Esta amenaza no asustó a Luisa, y ella no ocultó que le había dado la carpeta a Adele. David le aconsejó que no se metiera más en su matrimonio, o de lo contrario, las cosas acabarían mal para ella. Por la noche, Adele, vistiendo un bonito vestido, preparó una cena para su esposo. Él dijo que no había necesidad de jugar a ser la esposa perfecta de Stepford. David entendía que Adele sabía desde el principio que Luisa era su colega y que tenían una aventura. David tenía la intención de solicitar el divorcio, porque nada podría ser peor que esta relación. Adele, comiendo la cena con calma, dijo que en ese caso no habría vuelta atrás para él. Cuando David se fue, Adele escupió la comida, recordando cómo ella y Rob se preparaban para dormir al mismo tiempo y experimentar la técnica de entrada en el mundo astral. Al dejar sus cuerpos físicos, sus envolturas astrales volaron por toda la casa y luego por el bosque, antes de regresar. Después de experimentar esta salida del cuerpo juntos, Rob y Adele estaban extremadamente emocionados. A la mañana siguiente, Rob leyó en internet que la envoltura astral era capaz de viajar por el universo. Adele ya lo había hecho antes, incluso la noche del incendio. Tal vez, si esa noche hubiera estado en su cuerpo, podría haber olido el humo y salvado a sus padres. Con la práctica, Adele aprendió a dejar su cuerpo físico por más tiempo y volar más lejos. Esto le permitía estar en cualquier lugar que deseara. Por supuesto, Adele nunca le contó nada de esto a David, porque es un hombre demasiado práctico. Finalmente llegó David. Adele estaba ansiosa por presentarle a Rob. La primera vez que vio al guapo David, Rob comprendió que no tenía ninguna oportunidad. Rob no le quitaba los ojos de encima, se dieron la mano. En el presente, David abusa del alcohol para olvidar, aunque sea por un momento, en qué pesadilla se ha convertido su vida. Luisa llamó a la tienda de souvenirs de Elsa Howell y, haciéndose pasar por periodista que escribía un artículo sobre la clínica Westland, preguntó por Rob. Elsa dijo que el tratamiento en la clínica había sido inútil. En los primeros 2 días después de ser dado de alta, Rob volvió a sus viejos hábitos y, tras robar dinero de su bolso, desapareció. Desde entonces, nadie ha oído hablar de él en los últimos 10 años. Esto reforzó las sospechas de Luisa de que David podría haberle hecho daño a Rob. Luisa continuó sus investigaciones y encontró en internet información sobre un incendio en la casa de una familia rica en Escocia. En un artículo antiguo se decía que David Ferguson, un joven granjero, había rescatado a la rica heredera. Pero ¿podría el Salvador haber sido el criminal que inició el incendio para casarse con Adele y quedarse con todo su dinero? Hubo un tiempo en que David fue sospechoso en este caso, pero finalmente no lo arrestaron por falta de pruebas. Esa misma noche, Luisa escribió una carta al inspector que investigó el caso hace más de 10 años. Rob merece justicia. Cuando Luisa le leía un cuento a su hijo para dormir, no se dio cuenta de cómo ella misma se quedó dormida y volvió a ver la misma puerta. La envoltura astral de Luisa viajó primero por su apartamento y luego entró en el apartamento de Laura, donde ella estaba viendo la televisión en ese momento. Al escuchar la voz de Adam, que suplicaba a su madre que despertara, Luisa volvió a su cuerpo. Adam estaba muy asustado y lloraba, sin entender por qué su madre tardaba tanto en despertar. Luisa estaba igual de asustada, aunque trataba de no mostrarlo. Después de esto, fue a ver a Laura con el pretexto de tomar un café. En realidad, Luisa quería inspeccionar el apartamento de su vecina para asegurarse de que no era un sueño. ¿De verdad había experimentado una salida del cuerpo? Parecía increíble. Luisa pasó mucho tiempo tratando de entender lo sucedido, y se dio cuenta de que la última vez no pudo despertar a Adele por la misma razón. ¿Podría Adele haberla estado vigilando a ella y a David cuando estaban juntos? En ese momento, Luisa comprendió que su encuentro con Adele no había sido casual. En realidad, Adele no era quien decía ser. Luisa intenta entender qué está pasando. Resulta que todo este tiempo Adele la había estado manipulando, pero ¿con qué propósito? Luisa viajó a Brighton para encontrarse con Marianne, la ex amante de David, y fue a su café. Marianne, que obviamente era mayor que David, no quería hablar, pero cuando Luisa le dijo que había recorrido un largo camino, la mujer finalmente accedió. David era un cliente habitual en su café.
Un día, Marianne notó que parecía infeliz y comenzaron a hablar. A menudo conversaban, pero no eran amantes. Un día, Adele apareció en la puerta de Marianne y le dijo que nunca volviera a hablar con David ni a darle consejos. Marianne no entendía cómo Adele podría saber los detalles de todas sus conversaciones. A pesar de esto, Marianne continuó hablando con David, quien se quejaba constantemente de lo infeliz que era en su matrimonio. Una noche, Marianne regresó a casa del trabajo y vio un mensaje ofensivo en la pared de su dormitorio. De repente sonó el timbre. Adele estaba nuevamente en la puerta, sin siquiera ocultar que había irrumpido en la casa. Después de esto, Luisa quiso llevar el asunto a la corte, pero David la convenció de no hacerlo. Parecía que no le sorprendía el comportamiento de su esposa. Luisa agradeció a Marianne por su honestidad. Ella a su vez le aconsejó que se mantuviera lo más alejada posible de David y Adele. Mientras tanto, Adele recordaba cómo ella, Rob y David preparaban la cena juntos. Parecía que los chicos se llevaban bien. Rob no apartaba la vista de David. Cuando Adele fue a buscar el vino, David le dijo a Rob que al principio estaba preocupado por su amistad con Adele, pero ahora veía que Rob era simplemente un buen amigo para ella. En general, el grupo se divertía. Durante la cena, Rob se sentía fuera de lugar al ver a Adele y David juntos. Pero pronto, la chica se fue a dormir, y Rob le dijo a David que él también estaba preocupado por él al principio. Pero ahora Rob entiende que David quiere casarse con Adele no por el dinero, sino porque la ama sinceramente. Rob envidia tanto a David como a Adele. Pero la pregunta es, ¿a quién envidia más? Cuando los amantes se entregaban a la pasión en la habitación de arriba, Rob, habiendo dejado su cuerpo físico, los espiaba. De regreso a Londres en el autobús, Luisa llamó a la oficina de David y se hizo pasar por Marianne, para concertar una cita con él a través de su secretaria. Al ver a Luisa en el lugar de la cita, David entendió que ella había hablado con Marianne. Luisa dijo que sabía la verdad sobre Adele. Ella es una psicópata y se hizo amiga de ella solo para ponerla en contra de David. Ahora Luisa solo quiere saber qué pasó con Rob hace 10 años. David recuerda cómo llegó corriendo a la mansión de Adele. Ella estaba llorando. David solo había estado fuera un día, y en ese tiempo sucedieron muchas cosas. Adele le contó que Rob le ofreció sustancias y ella no se negó. Si David hubiera sabido sobre la adicción de Rob desde el principio, nunca habría dejado a Adele sola con él. Ayer, según Adele, Rob exageró con las sustancias y no se despertó. Adele entró en pánico, y en lugar de llamar a la policía, lo arrojó al pozo. El reloj de David también cayó accidentalmente. David estaba horrorizado y corrió hacia el pozo, mirando adentro. Pero el pozo era demasiado profundo, no se veía nada. David piensa que deben informar esto a la policía de inmediato, pero Adele lo convenció de no hacerlo. Ella teme que los policías la tomen por loca y la envíen de nuevo al psiquiátrico. Finalmente David cedió. Pensaba que aprendería a vivir con ello, pero nunca pudo. Adele no sentía ninguna culpa y eso era lo que más asustaba a David. Luisa quiere ayudar a su amante, pero David no quiere involucrarla. El hecho de que Luisa, llevada por un camino falso, escribiera una carta al inspector, complica todo. Además, se complica por el hecho de que Adele de alguna manera puede enterarse de cosas que no debería. Ahora David planea regresar a Escocia y finalmente contar la verdad. Recogiendo a su hijo de la escuela, Luisa le dijo que hoy se quedaría a dormir en casa de su padre, ya que ella tenía asuntos urgentes. Ian estaba feliz de pasar más tiempo con su hijo. Luisa agradeció a su exmarido y le pidió que saludara a Lizzie. En casa, Luisa entendía que Adele podría estar vigilándola en ese mismo momento. De repente, Adele la llamó, dando a entender que realmente la estaba observando. El cuerpo astral de Adele solo puede viajar a lugares donde ella ha estado antes. Necesita imaginar todo con detalle. Luisa declaró que, en su afán por hacer lo correcto, escribió al inspector. Ella creyó en las mentiras de Adele y quería protegerla de su marido. Quizás la policía no le crea a ella, pero seguramente creerán a David. Al darse cuenta de que podría perder a David para siempre, Adele gritó desesperada, insultando a Luisa. Colgó el teléfono. Adele recordó el día en que David planeaba irse hasta el próximo sábado. Rob los observaba desde la ventana. Cuando David se fue, Adele y Rob acordaron intentar de nuevo la experiencia fuera del cuerpo juntos. Rob solía decir lo perfecto que era David y cuánto deseaba tener una vida como la de Adele. En el presente, Adele se disponía a escribir una carta de despedida, en la cual confesaba que su esposo no era culpable de nada y que fue ella quien arrojó el cuerpo sin vida de Rob al pozo. Adele está dispuesta a dejar marchar a David, pero también sabía que no podría vivir sin él, por lo que elegía el olvido. Pronto, Luisa recibió mensajes de Adele, quien escribía que iba a arreglar todo y que David sería feliz sin ella. Al comprender lo que Adele planeaba hacer, Luisa intentó llamarla desesperadamente, pero no obtuvo respuesta.
Adele provocó un incendio en su casa, mientras Luisa se dirigía hacia allí en un taxi, y al mismo tiempo llamaba a los servicios de emergencia. Adele había tomado sustancias. Al llegar, Luisa golpeó la puerta y la llamó. La casa ya estaba llena de humo. La peor pesadilla de Luisa se había hecho realidad. Rompiendo el vidrio de la puerta, intentó abrir la cerradura, pero Adele lo había previsto todo. Luisa no tuvo otra opción más que abandonar su cuerpo físico y acercarse a Adele. Pero no sabía que, al mismo tiempo, el espíritu de Adele había salido de la casa para posesionarse del cuerpo de su ex amiga. Así intercambiaron cuerpos. El astuto plan de Adele funcionó. Mientras tanto, Luisa en el cuerpo de Adele despertó en la cama completamente desorientada. Adele logró entrar en la casa y se dirigió al dormitorio. Debido a los efectos de las sustancias, Luisa no podía moverse. Adele dijo que nadie le quitaría a David. La última palabra que salió de los labios de Luisa fue el nombre de su hijo. Cuando Luisa falleció, Adele la sacó de la casa en llamas. En ese momento llegó la ambulancia, y Adele comenzó a simular una histeria. Más tarde, se dirigió al apartamento de Luisa. Adele todavía tenía que acostumbrarse a su nueva apariencia, y al hecho de que ahora tenía un hijo. Al día siguiente, Adele visitó al ex esposo de Luisa para recoger a Adam. El niño pareció sentir de inmediato que algo no estaba bien con su mamá. Adele se esforzaba por interpretar bien su papel. Después de que David le contara la verdad a la policía, se sintió libre y estaba feliz de reunirse con su amada. Pero ni David ni Luisa nunca supieron que 10 años atrás, cuando Adele y Rob experimentaron por última vez juntos una experiencia fuera del cuerpo, intercambiaron cuerpos. Rob hizo esto para quitarle la vida a Adele en su propio cuerpo y apoderarse de David. Pronto, David se casó con Luisa, sin tener idea de que en realidad todo este tiempo estaba junto a él Rob. Es un amor obsesivo y loco que no conoce límites. Ahora Rob está feliz, al igual que David, quien está seguro de que todo va a mejorar. Solo que Adam se veía triste. Ahora todos juntos se preparan para pasar la luna de miel.